Tengo tres preguntas. La primera es, ¿tienes algún estimado de cuánto podría durar este conflicto? Dos, sé que no tienes una bola de cristal, pero ¿cuál crees tú que vaya a ser la afectación directamente para México? ¿Y cuál es la postura, hasta ahorita creo discreta, de uno de los principales jugadores del mundo, que es China? Sí. ¿Respondo a esa primero? Sí. Empiezo de atrás para adelante. China, desde 2016, es el mayor socio comercial de Rusia. Cuando vienen las sanciones en 2014 por el tema de Crimea, Vladimir Putin voltea a China y busca fortalecer su comercio de hidrocarburos y su comercio en general con China. Es hoy el mayor socio comercial y además Rusia es el mayor tenedor de yuanes en el mundo, es el mayor poseedor de yuanes en el mundo. En sus activos dentro de su reserva externa es el cuarto, los yuanes, pero es el país que más tiene. Y tienen una relación, yo diría, de conveniencia, no es una alianza sólida. Tienen problemas históricos entre ellos por temas en Mongolia, en Siberia. En realidad se trata de una alianza de conveniencia porque tienen un adversario en común. Y ese adversario, que le podemos poner de nombre Estados Unidos, pero también le podemos poner de nombre el modelo liberal democrático, porque de alguna manera pone en riesgo los modelos de gobierno echados a andar por ellos. Cuando cae la cortina de hierro, se hablaba de que ese era el fin de la historia, decía Francis Fukuyama. En realidad, lo que nos ha mostrado la historia es que esto es historia sin fin. Entonces, creo que China está jugando a sus intereses. En términos militares, no va a intervenir en el conflicto. En términos comerciales, sí va a apoyar a Rusia y sí comprará de Rusia, y por cierto le convendrá porque le comprará barato, porque Rusia no va a tener muchas opciones a quién venderlo. Y en términos diplomáticos se va a acomodar según sea el caso. Cuando Rusia decide reconocer Donetsk y Lugansk, pocos días antes de la guerra ya de gran escala, Rusia decide reconocer este par de repúblicas independientes y China se dice en contra, se manifiesta en contra. ¿Por qué? Porque China tiene el interés de anexarse Taiwán. Entonces no le conviene que se reconozcan independencias de territorios de algún país porque siente que eso puede afectar sus intereses en Taiwán. Pero cuando vienen las sanciones a Rusia, entonces sí se manifiesta en contra. Dice, estoy totalmente en contra y son inmorales, porque de nuevo, si él actúa en el caso de Taiwán, sufrirá sanciones. Entonces, yo creo que China actuará de manera muy pragmática, con base en sus intereses. En la sesión de la Asamblea General del Consejo de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el día de hoy, no votó en contra de la resolución que condena a Rusia, simplemente se abstuvo, y eso es una señal de que realmente estará yendo de manera, según sea el caso, de acuerdo a sus intereses. La afectación para México, desde luego, México tiene una relación comercial menor con Rusia y con Ucrania todavía más chica. En el caso de Rusia, lo que pinta realmente son los fertilizantes. La gente que se dedique al campo lo habrá notado. Hay un incremento en los precios de los fertilizantes que viene ya de meses atrás y que se va a agudizar e incrementar en los próximos meses. Una, desde luego, inflación importante. Al subir el precio de los hidrocarburos, sube el precio de la energía. Y desde luego en México se va a sentir en diversos temas, todo lo que venga por transporte terrestre, marítimo, etcétera, se encarecerá tanto por el precio del combustible como el aumento de los costos de las empresas aseguradoras, que querrán cobrar tarifas más altas por el riesgo que tiene el conflicto bélico. En el tema de alimentos, los grandes productores del mundo de trigo, Rusia es el número 1 por mucho y Ucrania es el número 4, entonces hay ya un precio histórico del trigo. Esto afecta desde luego a todo el tema alimenticio, pero también
a todo el tema de granos, pero también a la proteína animal, porque el trigo y el maíz, que también son productores importantes de maíz, Ucrania y Rusia, se usa de alimento para el ganado, entonces subirá el precio de la proteína animal en general. Y los metales. Los metales, hay muchos metales, el níquel, el aluminio, el titanio, que son fuertes exportaciones de Rusia y que no necesariamente hay sustitutos o mercados de donde comprarlos de manera inmediata, y eso tendrá impacto en mucha industria y manufactura. Y en el caso de, bueno, y nada más decir que seguramente se apreciará el dólar y el oro, porque en tiempos de incertidumbre los inversionistas buscan los activos pues más seguros, ¿no? Y sigue siendo el dólar. ¿Cuánto tiempo va a durar el conflicto? Yo creo que es muy difícil saber esto. Para que tengamos una idea, la batalla por Mosul, que es una de las últimas batallas urbanas que hemos presenciado en Irak, duró 9 meses en que se hicieran del control de la ciudad. Hay una férrea voluntad del pueblo ucraniano por defender la ciudad y hay mucho armamento de Occidente. Hay hoy 16 países de Occidente han donado o han enviado armas a Ucrania. Ya muchas de estas, que los misiles Stinger enviados por Alemania llegaron el día de hoy a Ucrania. Entonces, podría ser, si se llega a la batalla por Kiev, pues algo que se extienda. En todo caso, no es algo que se va a solucionar en el corto plazo. Hay una versión que se dice que lo que quiere Putin es que renuncie el presidente, porque su problema es más que nada que Ucrania es su proveedor de commodities hacia Rusia y es su acceso marítimo. Aparte que es el camino de los ductos de gas y todo eso. Y el presidente ucraniano le rinde lealtad a Putin y por eso, de cierta manera, se podría decir que el conflicto se acabaría. Entonces, si renuncia el presidente y entra alguien que pueda estar bajo control de Putin. Sí, desde luego que Putin lo que quiere es descabezar políticamente Ucrania, de eso no creo que haya duda. Lo que él quiere, en efecto, es que Zelensky se vaya y hacerse el control político del país a través de un gobierno títere. Pero eso no significa que si eso sucede se acabe el conflicto. Lo que hemos visto en estos días de guerra es que el pueblo ucraniano está dispuesto a luchar y que Occidente, si cae el gobierno de Zelensky, Occidente va a seguir alimentando a los grupos de resistencia, de oposición, a milicias, para hacerle la vida imposible a Putin y elevarle el costo de haber tomado Ucrania por las malas. Entonces, aún si ese fuera el caso y se fuera Zelensky y pusieran otro presidente, el conflicto no acabaría ahí. Y decir, es un país de 44 millones de personas, Ucrania, entonces aún si descabezan políticamente, el ejército ruso son cerca de 900,000 efectivos, pero no están todos ahí. Entonces, controlar un país de 44 millones de personas sin la voluntad del pueblo. Hay un tema de la adhesión ahorita de Ucrania a la Unión Europea. ¿Cuáles son los beneficios que tendría este tema de la adhesión, digamos, en un tema fast track a la Unión Europea de Ucrania? Un poco llega todo a nivel, dependiendo de lo cual sería la consecuencia. No sé por dónde quedarme. Esta carta que firma el día de antier el presidente Zelensky para pedir la incorporación a la Unión Europea es algo simbólico. Le está diciendo a Putin, mira, aún en guerra, aún con tus tropas adentro, yo marco los destinos de mi país. En realidad, no existe un modelo fast track para convertirse en miembro de la Unión Europea. Tiene que aprobarse primero por el Parlamento Europeo y después por la Comisión y el Consejo Europeos. Y eso a veces son procesos que duran más de una década.
Y estos procesos implican toda una serie de armonización, de calidad de la democracia, sistema judicial, apertura de mercados, que no es algo que va a lograr evidentemente Ucrania en el corto plazo. Entonces, esto y la reacción de Ursula von der Leyen en el sentido de hacerle el guiño a Ucrania y decirle, ustedes tienen vocación europea y ustedes son europeos, son mensajes más políticos que realistas. Le podrían dar ahí un estatus, como diríamos en México, de chocolate, pero no un estatus de miembro de la Unión Europea, ni en el corto ni en el mediano plazo. Hay 5 países que están en este proceso y no se espera que ninguno de estos 5 se incorpore antes del fin de esta década, para que nos demos una idea más o menos del tiempo que toman estos procesos. ¿Qué tan robusta piensa usted que es la posición de Putin dentro de Rusia? Ayer estuve hablando con un amigo del grupo. Yo viví en Rusia un año. Estuve hablando con un amigo que es el grupo de los oligarcas y comentó algo que no está reportado o no lo he leído en la prensa, que los oligarcas y los rusos que tienen la posibilidad de estar en el extranjero estudiando o con posesiones, etcétera, la están pasando muy mal. En Estados Unidos han sacado estudiantes, los mismos alumnos en las universidades sacan a los estudiantes rusos, hijos de oligarcas. Eso, entonces los oligarcas por un lado y los militares por otro, que se sabe la calidad de vida que tienen los militares en Rusia, el desorden que tienen por la corrupción dentro de Rusia y lo que se está viendo ahora en el ataque de informalidad que se está manejando. Yo veo que en Occidente muchos de los analistas dicen va a caer, ningún país aguanta esto y va a caer. En realidad, pues ahí está Irán, ahí está Venezuela y ahí está Cuba. El objetivo de las sanciones impuestas a estos países era tirar a sus gobiernos y no ha sucedido. A veces se desestima los efectos que pueda tener la represión, digamos, de estos gobiernos. En Rusia, para que nos demos una idea, en los últimos días, quien utilice en los medios de comunicación la palabra guerra puede parar 15 años en prisión. Algunos de los mayores opositores del régimen de Vladimir Putin, como fue Alexei Navalny, no sé si lo tengan ubicado, pero este hombre tenía una página de YouTube, subió un video develando una serie de corruptelas del círculo cercano de Vladimir Putin, y a partir de ello se convierte en enemigo del Estado ruso, y cuando va en un vuelo hacia Siberia lo envenenan con un agente nervoso que claramente es de manufactura rusa, y termina recuperándose en Rusia, y cuando regresa termina recuperándose en Alemania, y cuando regresa a Rusia es encarcelado. Hoy está en la cárcel, es el principal líder de la oposición. A quienes se manifestaron en estos días, por ahí circularon muchas fotografías y videos de las manifestaciones en San Petersburgo, en Moscú. Se habla de más de 6,000 personas detenidas, ¿no?, en estas manifestaciones. Y el control de la información, que desde luego es férreo. Yo todavía en una entrevista en radio ayer por la mañana con Luis Cárdenas le decía que había una pequeña cadena de televisión que estaba haciendo un trabajo muy interesante, que se llamaba TV Rain, TV Lluvia, y que era de las pocas que quedaban, ¿no?, independientes. Unas horas después se informó que toda su señal salía del aire por instrucciones del gobierno. Entonces, realmente sí hay un control importante por parte del gobierno. La población no la tiene tan fácil, digamos, y en términos de la oligarquía, hay dos tipos de rusos: los que hicieron su dinero y ya se fueron, y los que siguen haciendo dinero de los negocios con el gobierno. Los que siguen haciendo dinero de los negocios con el gobierno, aunque sea un gobierno empobrecido porque o apretado económicamente, sigue siendo el gobierno de Rusia, pues tiene más interés de mantener en la liga con Putin a que llegue un gobierno diferente de otra nomenclatura y que los haga a un lado de los negocios. Los que están afuera, eso sí que tienen mayores intereses, pero están afuera, ¿no? Entonces, y en términos de los hombres cercanos al poder de Putin, son estos hombres que fueron miembros de la KGB, los Siloviki, que pues son un grupo, digamos, los hombres de seguridad
Esos son los hombres que le hablan a Putin y no precisamente que le hablen al oído, porque como vimos en una reunión del Consejo de Seguridad ruso justo antes del inicio de la guerra, se para su jefe de inteligencia y prácticamente lo deja en un ridículo absoluto, lo calla y lo deja en un ridículo absoluto. Entonces, hay ahí un tema de sí, temor, ¿no? Pero de una visión compartida entre su círculo más cercano que fue formado en esta escuela de la KGB. Entonces, yo no digo que sea imposible que el descabrejamiento venga desde dentro, que realmente la caída de Putin venga desde adentro, pero no hay que pensar que esto va a suceder de un día al otro. Tendrán que calar más fuerte las sanciones, etcétera, para que se puedan ahondar estas grietas que existen. Por el momento, así en el corto plazo, como dijo Emmanuel Macron, que estas sanciones van a detener la guerra, no, yo no creo, yo creo que esa es la retórica que está utilizando Occidente para justificar estas sanciones, de alguna manera decir, esto va a dar resultados y estamos haciendo algo, no estamos enviando al ejército, pero estamos haciendo algo para detener la guerra. Yo creo que estas sanciones no van a generar una decisión inmediata en su círculo cercano, no dudo que pueda suceder, a lo mejor un poco más adelante, pero no, digamos, en los próximos semanas. Y siempre creo que esta óptica otra vez occidental de que seguro va a caer, históricamente no ha sido así con las sanciones, habrá que ver cómo sucede, no es lo mismo, desde luego, una economía como la rusa, en donde mucha gente estaba acostumbrada a mayores comodidades, que le estrangules económicamente, a un país que no tenía esos niveles, digamos, de ingresos o de PIB per cápita, que es, Rusia es la 11ª economía global. Entonces, pues eso puede ser un caso diferente, pero yo no le apostaría de manera importante, sobre todo no a una revuelta social, a una revuelta en su círculo cercano puede ser, pero no hay que perder de vista esos elementos que comenté. Gracias. Hablando de escenarios, el mejor escenario que a lo mejor la OTAN y las negociaciones permitan darle aire a Putin y salga medio decorosamente de este embrollo en que se metió porque no había medido esa parte. Y el peor escenario, a lo mejor, que corte el suministro de gas para Europa, que lance una bomba nuclear, que se mantenga una guerra muy larga de 1 año y medio con un costo humanitario gigante. ¿Cuáles serían las repercusiones económicas? ¿Sufre más Rusia, sufre más Occidente, China se meterá? O sea, como para entender el abanico de las posibilidades y las probabilidades. Pues, sí. Sufre más Rusia sin duda. En la Asamblea General de Naciones Unidas el día de hoy, solamente 5 países votaron en contra de la resolución y uno era Rusia, es decir, solamente 4 países apoyaron a Rusia. Entonces, eso nos habla de que esto no es un tema nada más como a veces se quiere vender, también tratando de alimentar ahí la división, que es Estados Unidos contra Rusia, no, en realidad sí hay un aislamiento importante al gobierno ruso. Si vemos las imágenes del día de ayer en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, está el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, hablando y se retiran prácticamente todos los diplomáticos que estaban en la sala. Es impresionante, se paran y lo dejan hablando solo al ministro de Exteriores ruso. Entonces, yo creo que el aislamiento que va a sufrir Rusia es mayor. Yo creo que hasta cierto punto se va a convertir en una especie de Irán, en una especie de Corea del Norte. ¿Y cuándo va a terminar esto? Cuando deje Putin el poder. Yo no creo que de un día para otro, porque haya un cese al fuego, se le dé de regreso acceso a los mercados internacionales como si nada hubiese pasado. Yo creo que esto va a tardar un rato para Rusia, que las repercusiones serán más fuertes en Rusia. Vimos un alza de la tasa de interés del 9.5 al 20%, una caída del rublo de más del 30% en apenas unos días, enormes filas en los bancos para retirar dinero, se congelaron las reservas internacionales que habían en los países occidentales,
realmente sí lo están apretando mucho y la va a pagar él. Y en ese sentido creo que el tiempo juega en contra de Vladimir Putin y eso, desgraciadamente, es peligroso. Porque al tener él el tiempo en contra, puede decidir tomar una acción pues, que tenga, como ya decías, un costo humanitario mucho más alto, un manotazo en la mesa a través de una bomba termobárica o de alguna uso de alguna bomba nuclear. Y desde luego, yo no descarto este tema. Hay quien dice suena muy alarmista, Putin no sería capaz de, pues yo les decía que también decíamos que Putin no era capaz de invadir Ucrania y ya estamos aquí. Y además, él no se va a querer ver humillado. Y si las opciones son pierdo yo o perdemos todos, va a preferir que perdan todos. Y las guerras se acaban de dos formas. O se llega a un acuerdo o se destruye todo. Entonces, por eso creo que es importante darle una puerta de salida a este embrollo en el que está metido, como ya decías. Y decir que ciertamente Putin sabía que esto vendría, como decía yo hace rato, creó un sistema alternativo a SWIFT a nivel nacional, creó unas tarjetas, un sistema de pagos, las tarjetas MIR, porque en 2014 se desconectaron a un par de bancos del sistema Visa y Mastercard. Entonces todos los rusos que tenían estas tarjetas quedaron inservibles. Entonces en esta ocasión lo que hace Vladimir Putin es justamente crear estas tarjetas y al principio los rusos estaban como un poco reticentes, pero luego todos los apoyos del gobierno rusos empezaron a dar a través de esta tarjeta. Y entonces al día de hoy la mayor parte de los rusos tienen una tarjeta MIR. Y además en 2014 con las primeras sanciones, Rusia tomó una acción retaliatoria en ese momento. En ese momento, un tercio de los alimentos que se consumían en Rusia eran de importación. Y sin embargo, a pesar de ello, Putin decide cerrar toda importación de alimentos que vengan de Europa o Estados Unidos. Esto, desde luego, pareciera un balazo en el pie, pero inevitablemente hace que se desarrolle de manera mucho más rápida el sector agropecuario, el sector agrícola, el sector agroalimenticio, y esto lo ayuda en este momento para tener un poco más digamos, de lifeline, de tablita de salvación. Otra cosa importante es, en el mundo occidental empezamos con este tema de relocalización de empresas a partir un poco de la pandemia y viendo la falta de resiliencia de las cadenas de proveeduría, pero él lo vio desde antes con las sanciones y desde 2014 comenzó a hacer relocalizaciones de empresas y comenzó a promover el Buy Russian, que es la versión, ¿no?, rusa del Buy American. A los gobiernos se les fomentó que consumieran no solo insumos, sino incluso el software fuera de manufactura rusa para evitar espionaje. Entonces, lo que te quiero decir no es que no le va a apretar a Rusia, sino que Vladimir Putin sabía que habría sanciones y tomó algunas medidas que hasta cierto punto lo pueden ayudar, no digo a que la economía sea boyante, pero digamos a sobrevivir en este momento en lo que la guerra tiene un destino. Gracias, buenas noches por tus contactos. Oye, ¿quiénes son los países que eventualmente o regiones que se pueden ver beneficiadas por todo esto? ¿Cómo se podría dar en una expectativa de corto plazo, mediano plazo o largo plazo inclusive estas situaciones de recompensación de la parte agrícola, de la parte tecnológica, etcétera, etcétera? Primero, gracias por compartirnos tu conocimiento en el área. Utilizar el Magnitsky Act en los países que lo han aprobado con mucho más fuerza y mucho más urgencia pudiera ayudar a acelerar este desquebrajamiento del ciclo de poder político y económico alrededor de Putin. Bueno, si nos parece un par de preguntas más para no abusar de Brenda. Gracias. ¿Quién se puede beneficiar? Yo creo que desafortunadamente aquí pierden todos. Siempre hay esta teoría de que seguro hay quien sale ganando. Desde luego en las crisis siempre hay quien puede aprovechar la oportunidad y vender un poco más
petróleo. Algunos países de África se posicionan para la venta de petróleo y metales. Pero me parece que en general en un mundo post-pandemia con una incipiente recuperación económica, esto viene a darle al traste con los planes de llevar a las economías a sus niveles previos a la pandemia. En el caso de México se esperaba que llegáramos a un nivel pre-pandemia en 2024-2025. Con esto tengamos por seguro que nos tardaremos más. Las presiones inflacionarias y de precios de alza de precios energéticos ya eran fuertes tanto en Europa como en Estados Unidos y se van a agravar. Digamos que a nivel de países yo no veo que haya ganadores. Sí, desde luego hay sectores, el sector armamentista sin duda es el mayor beneficiado de esto. Rusia ha decidido invertir, Alemania ha decidido aumentar de manera importante, rompiendo con su tradición pacifista post Segunda Guerra Mundial por las atrocidades de los nazis. Tenía un presupuesto militar, digamos, pequeño para el tamaño de su economía, y ahora ha anunciado que lo llevará al 2% de su PIB. Entonces, desde luego, a nivel de industrias, la industria armamentista, como siempre en todas las guerras, gana. A nivel de países, creo que pierden todos. A nivel de político, pues hay algunos que salvaron el pellejo, como Boris Johnson, que estaba en la tablita de que lo sacaran por el famoso Partygate, de haber llevado a cabo fiestas en el momento del encierro duro por la pandemia, y digamos que lo salvó la campana de la guerra. Y Emmanuel Macron, que a pesar de que algunos vieron como poco fructíferos sus esfuerzos de hablar con Putin, en un momento como este seguramente se reelegirá en las elecciones de abril. Y en el tema del Magnitsky Act, no sé qué es, no tengo idea si me dices qué es. Es a raíz del asesinato de un abogado, de un gran inversionista, que era de los principales manejadores de fondos de inversión en Rusia, Bill Browder. Él empezó toda una campaña y todo un cabildeo a través del cual surgió Magnitsky Act, pero en Estados Unidos, que sanciona no al país, sino sanciona directamente a individuos rusos que estén relacionados con actos de corrupción, de abuso de autoridad, que se les pueda demostrar delitos de lesa humanidad, etcétera. Entonces, sí. Desconozco el mecanismo, la verdad te mentiría. Ya son varios los países, o sea, ya han logrado, ya son como una docena de países que han replicado este protocolo, esta ley, y ya hay casos donde están yéndose directamente contra individuos rusos, y las consecuencias pues, son graves, porque lo que hacen es que les congelan sus fondos fuera de Rusia, intervienen sus empresas fuera de Rusia. Entonces, por eso te hacía la pregunta, porque independientemente de sanciones al país, pues si ya te vas contra estas gentes que son parte del círculo de poder en lo individual, pues ya estás haciendo una llaga directa donde puedes acelerar esa separación con el amado líder, ¿no? Sí, no, desconozco la verdad sobre esta acta. Lo que te diría es que el tema anunciado ya por varios países de Occidente de incautar, digamos, todas las propiedades, yates, vehículos de lujo, etcétera, de los rusos, pues era un tema importante. Yo hablaba en la mañana con una amiga que trabaja mucho con inversionistas rusos en Mónaco, y me dijo que estaban apanicados literalmente los rusos en Mónaco. Entonces, creo que no es menor. Y el otro tema, desde luego, habiendo crímenes de guerra, es la opción de la Corte Penal Internacional. El problema de esto, mucha gente me dice, pero seguro los van a enjuiciar. No los van a enjuiciar porque la Corte Penal Internacional, para comenzar un proceso, requiere la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tienen secuestrado entre 5 países desde su elaboración. Entonces eso no va a suceder, y la Corte Penal de Justicia en realidad no va contra individuos, sino contra países. Quizás esta opción que mencionas sea el libro, por si te interesa, creo que vale la pena, y cualquiera, porque más describe mucho todo lo que tú hablas del sistema interno de represión y de control y todo, se llama Red Notice. Ok. Escrito por Bill Browder. Perfecto. Tomo nota, te agradezco. Una última pregunta, si quieren, por acá. Pues las últimas dos, si quieres, esas dos. Él y si quieres las dos de una vez.
Sí, bueno, una creo que ya la respondiste, es qué tipos de salidas podrían ofrecérsele a Putin. Y la otra, si tiene que ver también la fricción que existe entre Estados Unidos y Taiwán en este conflicto. Entre Estados De Unidos y alguna Taiwán manera no sé. las tocaste las dos. Ok, de todas maneras comento rápidamente porque para quienes están ahí en el chat. Adelante, perdón. Gracias. Hace rato hablabas de Bielorrusia y Crimea, esas zonas. Prácticamente son países satélites ya hace mucho tiempo y no se pueden considerar como zonas neutrales. Los países que apoyan pues, son muy claros. China afortunadamente dio un paso aparentemente dado y manifestó su oposición a la invasión. Ucrania obviamente es un país muy atractivo para cualquiera, para Europa, para Estados Unidos, para Rusia. Es además el granero de Europa, produce muchísimas cosas, es el principal productor de hierro y de muchos minerales y químicos y demás cosas. Es un gran productor o generador de energía eléctrica, etc. Los oligarcas, tú dices que los que están en Rusia, los que están fuera de Rusia, están muy temerosos de Abramovich, lo que hizo, etcétera, de lo que va a pasar, se están haciendo a un lado y aparentemente se ofreció como negociador y están, si no tomando una posición contraria, no están a favor de lo que está sucediendo. Y ya hablaste de todo lo que va a pasar con los fondos. Yo no entiendo a Putin siendo el hombre más rico del mundo, que se ha robado todo, cómo se atreve a tomar esa decisión en vez de buscar desarrollar a su país, porque está bien. Mi pregunta es, ¿consideras realmente que Putin, o crees que realmente que Putin tenía considerado una reacción de la magnitud que generó contra su país? Todo el mundo está en contra. Los chinos ya se hicieron tontos a un ladito porque ya vieron qué pasó. Y los 4 países que han sufrido esos boicots son de risa junto a lo que está sucediendo. Lo que le va a causar esta intervención a Rusia no lo va a recuperar en muchísimos años. ¿Qué opinas? ¿Realmente Putin tenía considerado eso? Yo creo que no. Desde luego coincido plenamente con el tema de las riquezas de Ucrania, ya lo mencionabas tú también, y de eso creo que no hay duda, hay intereses evidentemente, los gasoductos hasta ahora que se construyó el Nord Stream 2, y que se quedó sin operar, que para que no sepan es un gasoducto que pretendía unir a Rusia con Alemania, está completamente terminado, pero a partir de esto el gobierno ruso, el canciller alemán ha decidido parar su certificación. Pero el Nord Stream 1 y el Nord Stream cruzan por territorio ucraniano, es decir, y se le paga al gobierno ucraniano, Rusia le paga a Ucrania por ese paso de gas natural. Entonces, desde luego, si se hace de control del territorio ucraniano, pues abarata mucho sus costos de traslado de su gas, además de las riquezas, el control completo del Mar de Azov. En el Mar de Azov, en el lado ucraniano, los puertos son mucho más profundos, permiten encallar a barcos de mucho mayor calado, en fin, la planicie europea, o sea, hay una enorme cantidad de beneficios en ese sentido. ¿La veía venir de este tamaño? Yo creo que no. Yo creo que pensaba que iba a haber sanciones, pensaba que incluso tal vez lo desconectaban de SWIFT, pero yo creo que no veía una reacción de esta magnitud, que no solamente se ha limitado al tema económico, sino que ha ido al ámbito cultural. Se han cancelado en Londres el ballet Mariinsky y el ballet Bolshoi, se ha cancelado en París, en la Ópera de París, los conciertos de los directores rusos, se han cerrado exposiciones de artistas rusos. O sea, realmente sí hay un castigo cultural, deportivo, comercial, financiero, de enormes proporciones para Rusia. Rusia, para que lo tengamos claro, se va a convertir más o menos como una gran Corea del Norte, o sea, completamente desconectada, con la diferencia de que sí va a continuar, a pesar de esta posición acomodaticia diplomática por parte de Pekín,
sí va a contar con el apoyo económico de Pekín, que sigue siendo su mayor socio comercial, y seguramente con algunos otros. Ahí tenemos a Brasil, que a pesar de que hoy vota a favor de la resolución, el presidente Jair Bolsonaro ha titubeado mucho, tiene una relación interesante con él, había ido la semana pasada. El presidente argentino Fernández había estado también hace unos días en el Kremlin, incluso le habría dicho a Putin que Argentina era la puerta de entrada para Rusia en América Latina. Y desde luego, digamos, si vamos al cono sur del continente, hay una mayor relación con Rusia. Lo que te quiero decir, Sudáfrica, por ejemplo, hoy se abstiene, no deja de ser parte de este grupo de BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que tienen una relación comercial importante que se ha venido intensificando en los últimos años. ¿La veía venir de este tamaño? No. ¿Va a ser tremendo el estrangulamiento? Sí. ¿Eso va a generar que se detenga la guerra en este momento? No. Y decir algo más que quizás no lo había dicho, pero en este momento no está en juego solamente, y digamos sin minimizarlo, pero además de estar en juego el futuro de Ucrania, su territorio, su libertad y su gente, está en juego el futuro del mundo. Es decir, el sistema de derecho internacional, el andamiaje internacional construido post-1945, la geopolítica, la relación de fuerzas, van a cambiar a partir de lo que está sucediendo. En el tema de que nos preguntaron en Zoom y que me gustaría contestarle, y les agradezco mucho a todos los que nos están viendo por la pantalla, qué tipos de salidas se le podrían ofrecer a Putin para que pueda abandonar el conflicto. Pues en realidad sus opciones ya están cantadas. Él quiere el territorio, quiere la región del Donbass, quiere que se reconozca ya que Ucrania es rusa, que Crimea es rusa, quiere un río que llega a la península de Crimea, y que él se queja mucho de que las autoridades ucranianas le cortan el suministro de agua a esta región, quiere el control de ese río. Quiere lo que él llama la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania. La desnazificación suena un poco paradójico, siendo que el presidente Zelensky es el único presidente judío, aparte del presidente de Israel, en todo el mundo, y sería paradójico que hubiese un gobierno neonazi con un presidente judío. Lo cierto es que hay en Ucrania grupos de extrema derecha. Cuando nos enseñan estas fotografías de los grupos, de los batallones neonazis, los hay, sí los hay, eso no significa que estén en el gobierno. Las opciones que se le podrían dar de salida son estas: territorio, comprometer por escrito que Ucrania no va a pertenecer a la OTAN. Esto se antoja complicado porque después de esta invasión, entregar las armas suena un poco paradójico, se van a sentir completamente vulnerables y la frontera no se va a mover del lugar. Entonces, si ya fueron por una parte del territorio y ahora van por una invasión, y el discurso de Putin es que son un mismo país, porque no es nada más el discurso de la geopolítica y la OTAN, es el de que son un mismo pueblo, pues resulta poco probable que Ucrania acepte esto. Vamos a ver qué sucede. ¿Cuál era el otro? Taiwán y Estados Unidos. Taiwán. Bueno, Taiwán, como sabemos, China nunca ha quitado el dedo del renglón, considera que es parte de su territorio. Cuando la revolución de Mao, se van, digamos, Chiang Kai-shek y su gente a Taiwán, toman el poder de la isla y ahí se refugian, y desde entonces tenemos este tema en donde China lo considera parte de su territorio, Taiwán se considera independiente, y tienen todo una compleja diplomacia a nivel global, en donde, por ejemplo, si hay una embajada, entre comillas, de Taiwán en otro país, no se puede llamar embajada, para que China no se enoje, se llama representación de Taipei en Alemania o en Francia, o lo que sea. Y bueno, China ha estado desde finales del año pasado. Yo escribo un artículo en el Universal el año pasado que justamente se llama La historia sin fin, en donde hablo de estas dos amenazas concomitantes de cara a Estados Unidos, el caso chino y el caso ruso. Creo que ahí Taiwán pues está un poco, más bien China está viendo qué es lo que sucede para saber cuál es el camino a seguir en sus ambiciones con Taiwán. Y con eso, ya la última, ahora sí, por allá. Hoy ahí en ese tratado la Francia está Alemania,
Es fundamental porque el 40% del gas que se consume en Europa viene... ¿A que podemos repetir la pregunta? Bueno, que cuál es el impacto de lo que está sucediendo en el tema del gas en Europa y el acuerdo de Normandía. Bueno, yo lo que te diría, sin entrar mucho al tema del Tratado de Normandía, que otra vez es un tema de tu expertise y tú seguramente dedicándote a esto tendrás mayor conocimiento que yo, pero lo que te diría es que, como sabes, el 40% del gas que se consume en Europa viene de Rusia. Hay países que son más dependientes, como es el caso de Polonia, es un 80%. Hay países como Italia y Alemania que andan alrededor del 40%, y hay países como Francia que están en un 18%. Es una enorme dependencia del gas ruso. No es fácil hacer el cambio de un momento a otro. Estos países tienen reservas para terminar este invierno, según han dicho, pero sí se antoja un problema importante si se cerrara el suministro. De hecho, la razón por la cual no se desconecta todos los bancos rusos de SWIFT es porque se dejan conectados aquellos a través de los cuales Europa paga el gas. Lo que justamente quieren es que Rusia no tenga el pretexto perfecto para decir: no me estás pagando, te corto el gas. Entonces, por eso algunos de los bancos permanecieron conectados, y lo que vemos en términos de la Unión Europea es una intención de buscar, lo hemos visto con las declaraciones de Olaf Scholz y de Macron, una mayor autonomía en estos temas y también en temas de seguridad. En el Inter, Estados Unidos hizo un esfuerzo importante, del cual tú seguramente conoces, pero hablaron con el emir de Qatar para que alguna parte del gas que él envía a los países de Asia pudiera ser redirigido a Europa. Esto dependerá más que de la voluntad del emir, también de la voluntad de los países asiáticos que tengan la intención, pues, de dejar parte de estos contratos que ya tenían con Qatar para que pueda ser dirigido este gas a Europa Occidental, y también de Japón, que como fue muy apoyado en sus tragedias de los últimos años por parte de la Unión Europea, decidió desde hace meses comprar reservas de gas adicional para tener, digamos, parte de sus reservas que pudiera compartir en caso de que se cerrara el gas por parte de Rusia a Europa. Wow.